y tenía que ver con prácticamente desde su inicio hasta su final. Estaba escrito que habría apostasía. Apostasía es cuando alguien se aparta de la verdad y además suele hacer querer pasar por verdad lo que no es verdad. Entonces, esto que ya sucedió en los tiempos de los apóstoles es una historia que evidentemente se debería volver a repetir, porque Satanás prácticamente siempre trabaja igual para destruir al pueblo de Dios. Sencillamente adapta lo mismo en formas distintas, actualizándose a cada época. Entonces, estaba escrito precisamente que habría dos apostasías. Y la primera fue en tiempos precisamente de Ellen White. Y no sería la única, habría otra. La primera es la alfa, después habría la omega. Y ella decía que temía por su pueblo, viendo la apostasía omega. La primera fue propiciada por el Dr. Kellogg, el señor tan conocido por haber hecho los cereales. Y tenía que ver con el panteísmo y con la problemática sobre el Espíritu Santo. ¿Era la tercera persona de la divinidad? ¿No lo era? Se buscaron muchas sensaciones, muchas formas de hablar que parecían muy correctas. Se habían utilizado citas de Ellen White misma para querer confirmar eso. Y ella tuvo que desmentirlo y tuvo que afrontarlo. La cosa terminó bastante mal. Ya sabéis que el Dr. Kellogg no siguió, precisamente siendo prácticamente seguidor del pueblo adventista, y por desgracia arrastró a muchas personas con él. Después estaba profetizado que nos encararíamos precisamente con la apostasía omega, que sería con un tono semblante a la alfa, pero que iría aún mucho más allá. Sería mucho más fuerte en sus resultados, mucho más destructiva. Y bien, hoy precisamente vamos a tratar de esta apostasía omega. No sé si nos dará tiempo a terminar el tema. Probablemente no, porque hay mucha información. Veremos hasta dónde llegamos, por si algún día tenemos que hacer la continuación. Pero me gustaría, sobre todo, introducir este tema con un texto que no sé si tenéis Biblia, porque no va a aparecer aquí. Yo os lo voy a leer, pero me gustaría que lo leyerais conmigo, porque me gustaría que os dieseis cuenta precisamente de esas situaciones que ya vivían los apóstoles. Y era que cuando se daba doctrina, la gente la recibía. Pero hubieron personas que empezaban a dar doctrinas que parecían totalmente ciertas, pero que no lo eran. Y eso causaba graves problemas en las jóvenes congregaciones de entonces y, en consecuencia, grandes divisiones. Pues bien, mirad 1 de Timoteo, capítulo 4. De hecho, 1 de Timoteo es un libro, una carta, una epístola que el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo. Y se la escribió precisamente porque ya se estaban afrontando una serie de problemas que, aunque eran de un tono distinto al que hemos tratado y vamos a tratar, ya pusieron una base para una advertencia a tener en cuenta por todos los siglos hasta el fin. El versículo 16 nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La advertencia es clara para Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué Timoteo, que estaba tan bien instruido y ya estaba llevando congregación, siendo joven, tenía que tener cuidado con sí mismo? Pues porque ya sabéis que es fácil que a veces, por saber más que los demás, teóricamente, algo se te pueda subir a la cabeza y sea el orgullo. O porque te veas como dirigente, puedes estar actuando mal con el resto de hermanos. Pero también porque a veces, siendo dirigentes,
tampoco se está exento de recibir falsos conceptos, falsas doctrinas y llegar a abrazarlas. Y lo que es peor, divulgarlas, compartirlas, que los demás las acepten y muchos se puedan perder por causa de esto. Pero además le dice, y de la doctrina. Tener cuidado de la doctrina. Para Pablo era primordial esto, porque sabía que habría gente que entraría en las congregaciones diciendo falsas doctrinas. Y una pureza doctrinal es necesaria. ¿Recordáis el texto que dice, un Señor, una fe, un bautismo? Esa una fe vendría a ser una doctrina. ¿Qué sucede si entre nosotros uno cree que hay que guardar el sábado y el otro cree que hay que guardar el domingo? Uno cree que cuando uno se muere se va al cielo y otro cree que se queda por aquí hasta que Jesús vuelva. Y así en tantísimas cosas. Uno cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, otro dice que es sencillamente una fuerza que procede de Dios Padre o de Jesús. ¿Puede haber unidad? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues entonces, Timoteo sabía muy bien a qué se estaba refiriendo Pablo. Y le dijo, persiste en ello. Porque a veces eso se puede tener claro durante un tiempo, pero persistir en ello quiere decir ser constante, siempre, hasta el final. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el fondo la cuestión es la salvación. No se trata de orgullo de yo creo lo correcto y tú no, y tú estás actuando mal y tú crees mal. No, no. Se trata de que nos jugamos la salvación. Porque como dice Ellen White, un error puede llevarnos a una cadena de errores que nos aparten de la sana doctrina. Lo dice con otras palabras, pero el significado es este. Y además es una cuestión de lógica. Un error doctrinal llevará consecuencias a otros. Y lo peor es que eso puede afectar la salvación de uno y la salvación de otros. Por eso los siervos del Señor deben tener muy presente el cuidar la sana doctrina. Y ahora vamos a ver cómo precisamente eso tiene que ver con la segunda apostasía, la apostasía omega. Mirad este texto que otros días os he citado y me gustaría que sea un texto que a partir de ahora pase a formar parte de vuestras vidas. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quien está hablando aquí es Dios. Le da un mensaje al profeta Oseas. Y mirad lo que está diciendo. Mi pueblo fue destruido. ¿Fue destruido el pueblo de Dios desde entonces? ¿Cuántas veces no llegó a ser destruido? ¿Cuántas? Muchísimas veces. ¿Pero por qué fue destruido? Le faltó conocimiento. Faltar conocimiento, si solo leemos hasta aquí, podemos decir, es que no sabían más. ¿Y quien no sabe más es culpable de no haber recibido más información? Pero mirad qué nos sigue diciendo el texto. Por cuanto desechaste el conocimiento. Por tanto, habían recibido ese conocimiento, pero lo habían rechazado. Si se recibe un conocimiento de parte de Dios y es rechazado, allí no hay excusa que valga. No hay ignorancia. Es una ignorancia voluntaria. Y eso el Señor no lo puede perdonar. Porque es cerrar la puerta al Espíritu Santo que te quiere enseñar y dirigir ¿a qué? A la verdad, a toda la verdad. Pues esto que ya sucedió entonces, sigue siendo algo que debemos tener presente como profecía para ahora. Yo te echaré del sacerdocio. ¿A quién se está refiriendo aquí?
Se está refiriendo a los dirigentes. ¿Por qué a los dirigentes? Porque ellos son los que teóricamente deben instruir al pueblo de Dios. Cierto es que esto no quiere decir que todos los individuos que componen una congregación, o quizás no vayan ni a congregación, no tengan que estudiar por sí mismos y buscar conocimiento. Pero mirad qué consecuencias. Son echados del sacerdocio. Teóricamente ellos se verán aún como sacerdotes, pero para Dios ya no son sacerdotes. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Claro, podemos decir, los 10 mandamientos si los guardamos todos. Somos así nosotros. Y los dirigentes, ¿qué van a decir? Lo mismo. Pero la ley de Dios es mucho más que los 10 mandamientos. La ley, en definitiva, son todos los escritos. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Hijos de quién? De los sacerdotes. No está hablando tan solo de que, mira, como el sacerdote va mal, el pastor va mal, sus hijos se van a perder. No es solo esto. Los hijos son los que son considerados, los que son guiados por su pastor, por su dirigente. Por tanto, decir Dios que yo me olvidaré de tus hijos está significando que el pueblo, por culpa de unos dirigentes que los están llevando por mala instrucción, mal camino en consecuencia, van a terminar mal unos y otros. Y esto es una profecía aplicable precisamente para el tiempo del fin. La gran importancia de buscar conocimiento, recibirlo y abrazarlo, si ese conocimiento es cierto. Pasos hacia la apostasía omega. ¿Sabéis? Aquí hay un libro que os recomiendo. Si gustáis apuntarlo, os lo dejo un rato en imagen para que lo veáis. La iglesia remanente no es Babilonia, pero es un título de esos llamados con trampa. ¿Sí? Con trampa porque este libro hace una recopilación tremenda de cómo realmente algo se ha podrido, por desgracia, en la denominación. ¿Sí? Es un libro escrito en el año 1999. Tan solo os voy a mostrar extractos de este libro. Pero esto sí que me gustaría leeroslo. Yo os estuve hablando precisamente el otro día de Alberto Rivera, el ex jesuita. Bien, aquí se recoge un poco de esa historia. Mirad qué llega a decir. Habla de infiltración en 1949. Y mirad qué detalles. El primer grupo protestante que aceptó fueron los adventistas y el evangelio completo de los hombres de negocio. Después los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, etc., hasta que todos estaban infiltrados, incluyendo los mormones y los testigos de Jehová y muchos otros. Todos los seminarios, universidades y colegios avanzados siguieron. Los jesuitas dirigieron a la acción de la Juventud Católica, la Legión de María y los Caballeros de Colón. ¿Os suenan, no, los Caballeros de Colón? Están básicamente aquí en Estados Unidos. Para que los lleven a cabo. Ahora estos grupos se callan en contra de Roma o claman que el sistema romano es una iglesia creyente. Aquí se iba declarando cómo funcionaría la infiltración jesuita. Empezarían primero por ¿cuáles? Por la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué empezaron por la denominación adventista? Porque sabían que eran los más fuertes en su posición en oposición a Roma.
porque eran los más fuertes en tener la verdad de la profecía bíblica que declaraba realmente quién es el Vaticano. Pero después siguieron todos los otros, todos. Mirad a quién utilizaron los jesuitas. No solo enviaron a la gente de la clase de Alberto Rivera, utilizaron Juventud Católica, la Legión de María y los Caballeros de Colón, que además, estos últimos, tienen un organigrama, un tipo de esquema que básicamente funciona como la masonería. Pues bien, estos grupos fueron entrando, ¿y sabéis de qué modo? Me contaron los casos, y no, si no recuerdo mal, Alberto Rivera también, donde cogían a los pastores y primero les insinuaban ciertas cosas para que se fueran doblegando, para que fueran cambiando su rumbo, sobre todo en la forma de encarar dos cosas, a Roma y al ecumenismo. Aceptar las dos cosas. Si veían que un pastor se resistía y les interesaba mucho, ¿sabéis cómo trabajaban después? Pues una chica de un cierto encanto se acercaba a él, lo iba camelando, y no importaba si el pastor era casado, podía llegar a caer. Y eso sucedió en varias ocasiones. Y luego ese pastor ya quedaba comprado. Claro, destapar eso, ¿qué implicaba? Ya os lo imagináis, ¿no? Pues ese era un método utilizado muchas veces. Pero después la cosa se fue refinando aún más y trabajaron como trabajan los jesuitas, a través de la enseñanza. ¿Y qué hicieron? Empezaron a buscar posiciones de maestrazgo, de dar clases a gente donde luego serían instruidos como pastores de iglesia, como teólogos. Y a partir de allí les iban infundiendo conocimientos, alguno de esos medio camuflados que iba entrando en las mentes de los que estaban estudiando teología. Y eso se ha ido repitiendo y repitiendo con el paso de los años. Y ahora entenderéis por qué tantos pastores llegan a decir barbaridades, cambio la palabra porque hay una palabra que yo uso que me han dicho que aquí suena fuerte, aunque en España no, pero que llegan a decir barbaridades teológicas. Y tú que conoces la doctrina, la sana doctrina, dices, ¿y cómo pueden decir esto los pastores? Pues porque sencillamente ellos ya han sido instruidos así. Y luego estos pastores van a congregaciones, explican las doctrinas a los feligreses, ¿y qué termina sucediendo? Que les están diciendo cosas que no son ciertas, y muchos de los feligreses, como además no se dedican a estudiar por su propia cuenta, adiós muy buenas, se lo creen. Y si hay algún hermano que aún sabe lo que cree y planta cara ante eso, los otros además se lo quedan mirando mal y lo vilipendian. Un modo de funcionar perfecto. Esa es la forma de trabajar la apostasía. Pues bien, por si fuera poco, mirad ahora algo que veremos aquí. Tenemos un resumen, prácticamente no cada año, pero algunos años de cada década, de cómo ha ido actuando la apostasía omega dentro de la denominación oficial de los adventistas. Alianzas con Roma lo tituló el autor del libro, desde 1952 a 1997. Ya sabéis, el libro se terminó de escribir en 1999. He de deciros que después de esto han sucedido muchísimas más cosas. Mirad qué ocurrió ya en 1952. Si en 1949 la infiltración ya estaba trabajando, mirad qué sucede.
3 años después de la infiltración hecha por los jesuitas en 1949 e indicada por el doctor Alberto Rivera, el doctor Jean Nussbaum, secretario de Libertad Religiosa de la División del Sur de Europa de los Adventistas del Séptimo Día, había tenido 6 entrevistas con el actual Papa Pío XII. Yo me pregunto, ¿os imagináis a Ellen White yendo a visitar al Papa? Y no una vez, 6 veces. La verdad es que es para pensar. Si Elena White, que había escrito lo que había escrito, la hubieseis visto alguno de vosotros ir a ver al Papa y empezar a tener tratos con él, ¿qué hubieseis dicho? Esta mujer se ha vuelto loca. Después de haber escrito todo lo que ha escrito históricamente y bajo la profecía de lo que es el papado, ¿y ahora va a ver al Papa? ¿A quedar con él para acuerdos? Algo está sucediendo de extraño, ¿verdad? 1953. La antigua Iglesia Adventista del Séptimo Día asegura con fuerte voz que se abstendrá de toda herejía contra la Iglesia Católica, lo que no era el caso antes del año 1945, y quiere limitarse a presentar su convicción de una manera oportuna y sin polémica o lucha. Y aquí tenéis de dónde está extraído. Qué cambios, ¿no? O sea que a partir de entonces la Iglesia Adventista se debería ir callando de quién es el papado en realidad. ¿Lo veis normal esto? 1958, la lección de escuela sabática del segundo trimestre de 1958, en la que se discutió todo el libro de Apocalipsis, le eliminaron el capítulo 13, donde se encuentra el mensaje sobre la marca de la bestia. Y aquí, cada vez que se habla de algo, se cita de dónde está extraído. ¿Qué encontramos en ese capítulo? ¿Lo recordáis? ¿Qué hay? Las 2 bestias, ¿no? Pues ala, fuera, estorba. 1964, en la revista Adventista del mes de febrero, publicada en Brasil, aparece una fotografía con un grupo de predicadores de los distintos lugares de Río Grande do Sul, con sus pastores Óscar L. dos Reis y Samuel F. Monier. Junto con ellos se hallaba el padre de la parroquia católica. Fue celebrado un curso para instructores voluntarios. El texto dice: fue notorio un acontecimiento en el discurrir del curso. El pastor Monier convidó al padre local a hacer una plática, el cual se pontificó y nos hizo una linda conferencia sobre la historia. Qué raro, ¿no? ¿Os imagináis eso en tiempos ya de Ellen White? Impensable. ¿Cuántos años habían pasado desde la muerte de Ellen White hasta ese momento? Ellen White murió en 1915. 25, 35, 45, 55, 65, 50 años prácticamente. En 50 años que ella ya no estaba, algo falló. Algo falló que la dirigencia permitió. Si todo esto se hubiese cortado de un principio, ¿creéis que hubiésemos llegado a la situación actual? Y aún no hemos hablado de la situación actual. Esperad a verla. Bien, os podría estar pasando aquí todas las imágenes que tengo. Voy a intentar mostraros solo alguna para no cansaros con todo esto. Pero llega un momento en que sucede algo muy curioso. Bueno, yo os voy pasando imágenes por si luego esto lo queréis ver en vuestras casas. La cámara no sé si filmará bien la imagen o no. Lo digo porque es bastante interesante. Si os dais cuenta, prácticamente a cada año está aconteciendo algo, ¿eh? Pero bien, lo que os quería decir es que hubo alguien llamado, se escribe Beach. ¿Cómo lo diríais vosotros en inglés? ¿Beach o algo así? Un pastor que se llamaba B-E-A-C-H. ¿Bach? Gracias.
Pues bien, hubo un señor llamado así que hizo algo que ya es prácticamente de incomprensión para cualquier persona con un poco que se plantee cosas. Resulta que fue a ver al Papa. Sí, fue a ver al Papa. Y mirad, aquí creo que está precisamente. Dijo algo también. Empecemos por ese año, 1977. Se realizó una reunión oficial e histórica entre el Papa Pablo VI de Roma y representantes de la Iglesia Adventista. ¿Conocíais a alguien algo de esto? Porque igual estoy diciendo algo que ya sabéis de sobra y... ¿no? Vale. En esta reunión se estrecharon los vínculos de amistad con Roma, culminando con la entrega de una medalla y el libro Fe en Acción al Papa. Es que hasta hace gracia. De triste que es, hasta hace risa. Le entregan una medalla, que además era de oro, claro, no le iban a entregar una de hojalata o esas que abres y es un chocolate dentro, ¿no? Y el libro Fe en Acción al Papa. Este doctor, reunido con otros 14 que no eran adventistas, le entregó la medalla. O sea que no iba solo, iba en plan, ¿cómo? Ecuménico. Varios más de distintas denominaciones. Los motivos de esa reunión fueron buenos y los resultados fueron positivos. Fueron positivos. Debe ser que el Papa se hizo adventista. Eso sería muy positivo, ¿verdad? Yo creo que más bien fue al revés. Luego va diciéndonos: la medalla enchapada de oro es un símbolo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Después la vais a ver. Este doctor Bach declaró a la radio del Vaticano: es un honor distintivo ser presentado como secretario de la conferencia en una audiencia aquí, en Roma, con el Santo Padre, en la cual le presenté al Papa un libro describiendo el trabajo de la Iglesia Adventista a través del mundo. ¿Vosotros le llamaríais al Papa: hola, Santo Padre? ¿Diríais eso? Bueno, primero lo difícil es que vayáis a verlo, si tenéis 2 dedos de frente. Segundo, es que además le llaméis Santo Padre. Bueno, yo padre le llamaría o a Dios o a mi Padre. Y ya no le diría ni Santo Padre, aunque de hecho se llamará San Vicens, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué está fallando aquí? ¿Os imagináis el lenguaje escribiendo: oh, el Santo Padre, qué bien, estamos todos juntitos y encima, toma, regalo medalla de oro, con libro incluido? ¿Es normal esto? Pero bien, esto fue una realidad y esto se fue desarrollando y desarrollando. Han ido pasando años y han ido aconteciendo cosas y cosas y cosas. Llega 1983 y sucede algo que también ya es para quedarse con un cuerpo que no sabes cómo te queda, vamos. ¿Conocéis a un señor llamado Billy Graham? Sí, ¿verdad? Se han publicado libros sobre él, o de él, mejor dicho, y se han vendido en iglesias adventistas, se han promocionado, aparecen frases suyas en libritos de escuelas sabáticas, se lo ha ensalzado mucho porque es un predicador de masas. ¿Y Billy Graham resulta que es adventista? No. Pero además resulta que es masón de grado 33. Mucho rollo evangélico, pero él es masón de grado 33. Y entonces dices: ¿por qué se hace todo esto? Pues mirad, en 1983, ese año, la Iglesia Adventista se unió al programa de Misión Global de Billy Graham. ¿Cómo te vas a añadir con alguien que no está predicando la verdad y que es lo que es?
Misión Global con Billy Graham es obreros alrededor del mundo unidos para orar, entrenar, aprender y prepararse para llevar el Evangelio a sus vecinos. ¿Y te lo tiene que enseñar alguien que no cree como tú? Qué raro. Billy estaba siendo usado por el Vaticano en 1950, cuando la voz vino a todos los jesuitas en Centro y Suramérica, que llenaron todos los estadios con católicos romanos cuando hablara Billy Graham. Millones fueron empleados para promover a Billy Graham como el evangelista más grande del mundo. En fin, es que cuando empiezas a ver cosas de estas dices, ¿cómo esto no se ha frenado? Y lo curioso es que Billy Graham, cuando habla, está hablando florituras del Papa, florituras del Vaticano. Qué raro. Nos dicen que los masones son enemigos del Vaticano. Y resulta que además uno que es evangélico, que no se quiere mostrar como masón, está hablando tan a favor del Papa y del ecumenismo. ¿Qué es esto? Pues una trampa que si no estás en la sana doctrina, pues ya has caído en ella. Y así van pasando los años y van aconteciendo cosas y cosas y más cosas. ¿Y sabéis algo que está sucediendo ya ahora, en la actualidad? Antes hemos visto como un sacerdote fue a ver una iglesia, fue invitado, estuvo hablando desde allí. Recientemente esto ha vuelto a acontecer, y aquí en Estados Unidos, un sacerdote católico fue invitado a predicar desde un púlpito. Bueno, no es la primera vez, esto por España también ha pasado. Pero además la gente, amén, que amén ni que nada. Pero ¿cómo pueden decir amén? Cuando el púlpito es un lugar sagrado y no se deberían decir cosas desde allí que no sean la sana doctrina. ¿Cómo cuadra eso? Ese sacerdote les podía hablar del beneficio de guardar el sábado y de que... Perdón, es que a veces digo y de que, y es que es una cosa que nos sale a los catalanes cuando hablamos español, es y que... y que todo esto pase, ¿lo veis normal vosotros? Mirad que es algo extraño, porque cuando estas cosas se suelen presentar en congregaciones, primero difícilmente se comentan, pero después si se dice algo de esto, acontece algo que es bastante desagradable. Te dicen que si estás contra eso, es que eres un retrógrado y un fanático. Y entonces te preguntas, ¿y mantener la sana doctrina qué? Un cura no te hablará del sábado, ni te hablará del significado auténtico de la profecía de lo que ellos son, ¿verdad? ¿Cómo puedes darle un lugar sagrado a alguien que no comparte la verdad? Pero eso está sucediendo continuamente. Aquí no lo sé cómo está funcionando vuestro país, pero en España hay encuentros ecuménicos que cada vez afloran más. Pero estoy hablando de encuentros ecuménicos con evangélicos, con católicos, con judíos, con los que haga falta, no importa. No sé si también visteis recientemente, hace unos meses, cómo en Brasil hubo una reunión de celebración para dar las gracias por los años que llevaba la Iglesia Adventista allí al gobierno porque los trataba muy bien. Y en esa reunión hecha por adventistas invitaron a no sé cuántas denominaciones distintas, incluidos espiritistas. Y allí estaba el presidente de la Conferencia General. ¿Y qué hacían allí? Ecumenismo.
Mirad, uno llega a entender que a uno lo inviten a un lugar y que vaya porque lo han invitado otros que no son de tu fe. Lo llegas a entender. Bueno, piensas, allí igual puedes dar un buen testimonio, ¿no?, a esa gente. Pero que tú organices algo y que encima traigas a todos para estar a bien con ellos sin estarles difundiéndoles el verdadero mensaje, sino que, oh, qué bien, todos hermanitos y abrazaditos, no importa la verdad. Aquí algo no cuadra, ¿eh? No cuadra. Pero estas situaciones que se han ido dando cada vez más están llevando que si alguien se queja al respecto, va a tener problemas en su iglesia. En 1989 sucedió algo también curioso. 30 estudiantes y profesionales de la salud de la Universidad de Loma Linda trabajarán este verano con la Madre Teresa de Calcuta en la India. ¿Cómo? ¿Qué recordáis de esta señora? Una muy buena señora, una monja que ha dado su vida por los pobres de la India. ¿Sí? ¿Sabéis la verdad? ¿Sabéis la verdad de Teresa de Calcuta? Pues buscad en las conferencias del Gran Engaño y encontraréis todos los datos donde se demuestra que fue una campaña impresionante de la Iglesia Católica, el mayor de los falsos montajes, que se han tragado todo el mundo pensando, mira qué buena mujer y cómo ayuda. Cuando sepáis la de cosas vinculadas a ella, os vais a quedar de piedra. Y curiosamente, ¿sabéis algo de esta señora? Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, le fue a hacer hasta exorcismos a ella porque estaba, decían, poseída por demonios, siendo Teresa de Calcuta. ¿Creéis que esto es normal? ¿Creéis que cualquiera de vosotros que esté consagrado a Dios puede quedar endemoniado? No, el demonio puede ir a por él, puede machacarlo, puede hacer lo que quiera, pero no lo puede poseer. ¿No veis nada raro en esto? Mirad, a veces se nos dan informaciones, sobre todo los medios de comunicación, que nos parecen, claro, si lo dice la tele, debe ser verdad. Pero resulta que lo que nos dice la tele no siempre es verdad. No sé si sabíais el dato. Hace bastantes años atrás, las noticias, cada empresa que daba noticias, sea un canal de televisión, una emisora de radio, lo que fuera, se buscaba sus reporteros, sus fuentes de información. Se crearon agencias de información y esas agencias de información había pues unas cuantas de ellas, bastantes, pero sucedió algo. Se fueron reduciendo drásticamente y quedaron reducidas a un grupito de nada. Quizás ahora nos sorprenderá cuando cogéis un canal de televisión, ¡pip!, miráis las noticias, vale, cambiáis otro canal que no tiene nada que ver con esa compañía, miráis las noticias, mira, son iguales. Cambiáis el canal, otro, las mismas noticias. Quizás varía un poco lo que llegan a decir al respecto, o alguna noticia no te la dan allí, te la dan en el otro lado. Pero básicamente son las mismas. ¿Por qué? Porque alguien se ha encargado de que todas esas agencias de información se compactaran, se crearan monopolios de agencias de información, que quedaran pocas, y esas, controladas por los de la élite de los que estuvimos hablando el otro día, son los que filtran las noticias, los que generan también noticias, y que todos los medios informativos van recogiendo de esa fuente e impartiendo a la gente. Y lo que no interesa que se sepa, tú no te vas a enterar. Ese es el juego. Y por allí te van a vender, las grandes excelencias de alguien, pero no te van a decir la verdad. Y tú verás eso en un medio, en otro, y esto te va quedando aquí. ¿Y qué es lo primero que piensas? Que es verdad. Claro, lo dice todo el mundo. Pues resulta que nos están
dando gato por liebre. Mirad si es importante no despreciar el conocimiento, buscarlo, porque si nos fiamos de lo que nos están vendiendo los medios de información, nos vamos a creer al final hasta en Blancanieves. El tiempo va pasando, se siguen sucediendo uno tras otro más casos de cooperación prácticamente ya total con el Vaticano. Pero bien, ya sabéis, esto es algo que estaba profetizado, debía pasar. Por si fuera poco, yo creo que a vosotros os gustaría ver quizás la imagen de la medalla que se le dio precisamente al Papa. ¿La habéis visto alguna vez? ¿No? ¿Habíais sabido de este hecho? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Miradla. The Seventh-day Adventist Church. Esto simbolizaba la iglesia adventista. Un Jesús bien dibujadito o bien labrado en la medalla, sobre una nube con unos ciertos rayos que no sé qué os recuerdan. ¿No recuerdan nada? Pues esta fue la medalla conmemorativa que se le dio a ese Papa. Por la otra cara, algo curioso. Por un lado una cosa y por el otro como queriendo mantener aún la postura. El cuarto mandamiento como sábado. ¿Alguien puede traducir lo que pone aquí? Como un día santo, ¿no? Recordando el sábado como un día santo. Y resulta que van al Papa, le dan una medalla con esto y son tan amigos y tan anchos. Mirad, ¿creéis que los cambios se hacen drásticos de un día para otro? Si un cambio drástico hubiese sucedido así en la Iglesia, ¿qué hubiese sucedido? Oposición, te cierras. Pero el mal, ¿cómo va entrando? Pasito a pasito, sutilmente. Tú vas asimilando esos pasos, no vas viéndolo tan malo y al final esos pasitos ya te han entrado hasta la cocina y ya no disciernes el mal del bien. La mejor forma de ir entrando progresivamente, como que sí, pero no, pero los pasos se van dando. Este es el momento precisamente de esa entrega de la medalla. Luego vamos viendo cosas que suceden de tiendas adventistas en las cuales se vendían productos que también dices, ¿y eso cómo puede ser? Ahora parece ser que ya han cambiado. Gracias a Dios ya no están vendiendo lo que vendían. Pero hay cosas que están fuera de lugar. Y ahora voy a trataros de un tema que mucha gente, por desgracia, no sabe. Inversiones económicas con el dinero de los feligreses. Un cristiano adventista, si recibe ingresos, ¿qué hace? ¿Da el qué? El diezmo. Está bien, ¿no? Dar el diezmo, por supuesto. Pero resulta que los diezmos se van entregando cuando hay más feligreses y los feligreses son fieles entregando el diezmo, el capital recibido para la denominación sube. Y entonces el capital recibido evidentemente se puede repartir de diversos modos, o no. Pero llega un punto en que sucede algo así, como esto. Se invirtió dinero en patentes y un tipo de inversiones en marcas como Toyota, Hamart, millones y millones de ellos. Y resulta que Ellen White decía además que no invirtamos el dinero ni juguemos con él en acciones. Y todo esto era entrega de dinero para acciones en bolsa. ¿Cómo puede ser, si la hermana White dice las cosas tan claras y que son tan lógicas,
que se haga todo lo contrario y no se diga nada. Que la gente, el feligrés, no se queje. Mirad, Ellen White habla de la necesidad para nutrir el Evangelio, para que se difunda, y eso se hace con dinero, ¿verdad? Es lógico, claro, esfuerzo y dinero. Pero Ellen White era totalmente contraria a estos procedimientos. No intentar acaparar dinero. ¿De qué sirve ser la iglesia más rica? No estoy diciendo que la iglesia adventista sea la más rica, pero ¿de qué sirve ser una iglesia más rica? Solo serviría para una cosa: para que ese dinero salga como sea, para que el Evangelio se difunda tan pronto como sea posible. Pero otra cosa es cuando resulta que se está recibiendo una cantidad tal de dinero que se prefiere que ese dinero genere más dinero. Y entonces ya no es suficiente dejarlo en bancos, sino que además se invierte en bolsa. ¿Sabéis? En la década de 1970, recuerdo que estaba yo en mi iglesia de Girona y vino un pastor de la Unión Adventista Española. Allí la Unión Adventista es la que prácticamente dirige a todas las iglesias adventistas desde Madrid. Y cuando llegó, empezó a contar algo que los que no sabíamos nada de eso en esos tiempos, nos quedamos alucinados. Resulta que la iglesia adventista, a nivel general, había tenido una pérdida de no sé qué cantidad de millones de dólares. ¿Y sabéis cómo? Resulta que hubo un temporal y una plataforma petrolífera se hundió. Resulta que la iglesia adventista tenía no sé qué cantidad invertida en esa plataforma petrolera. Una pérdida impresionante. Si hubiesen hecho caso del Señor y de la sierva del Señor que decía que el dinero se tiene que acumular, no. El dinero debe ser recibido para mover la obra cuanto más mejor. Ellos no hacían esto. Y siguen en el mismo plan. Mirad, por ejemplo, dónde invierten el dinero. Hasta en empresas como Burger King, McDonald's. A ver, no sé si entendemos la cuestión. ¿No se dice que hemos de ser vegetarianos? Y hemos de invertir en empresas que promueven prácticamente lo que es conocido como ¿qué? ¿Comida basura? Hay algo que no cuadra, ¿no? No importa, genera dinero. Pues bien, eso es algo que ha sucedido. Y todo esto son datos reales y son de 1987. No es de ahora, del 2014. Lo peor es que esto no ha ido cambiando. Se ha ido acrecentando porque el capital, ya sabéis, fue creciendo. La feligresía fue aumentando. Pues bien, aquí tenéis unos cuantos datos al respecto. Citas de Ellen White denunciando la apostasía. ¿Queréis ver alguna? Por cierto, ¿cómo voy de tiempo? Es que no sé el rato que tengo para hablar hoy. Sí, hace falta tiempo. Bueno, sobra. Vale. La religión de Cristo está en peligro. Está siendo mezclada con mundanalidad. Reglas mundanales están tomando el lugar de la verdadera piedad y sabiduría que viene de lo alto. Y Dios va a retirar su mano prosperadora de la conferencia. ¿Acaso el arca del pacto va a ser removida de este pueblo? ¿Acaso los ídolos van a ser traídos dentro? ¿Acaso falsos principios y falsos preceptos son traídos dentro del santuario? ¿Acaso el anticristo será respetado? ¿Y quién dice teóricamente, ahora ya empiezo a dudarlo, que es el anticristo? La iglesia adventista. ¿Quién dice eso?
La Iglesia Adventista dice de quién que es el anticristo. El papado, ¿no? Ella escribe esto y 50 años después o un poquillo más, ¿qué pasa? Van a ver al Papa, ya no se puede decir nada de todo esto así. ¿Qué ha pasado? Está claro, ¿eh? ¿Acaso las doctrinas verdaderas y los principios que Dios nos dio, los que nos han hecho lo que somos, serán ignorados? ¿Acaso los instrumentos de Dios, la casa publicadora, se vuelva una mera institución mundanal y política? Perdón, porque veo que Dios está escrito en minúsculas y debería estar en mayúsculas todo esto. A esto es directamente donde el enemigo nos está llevando a través de hombres ciegos no consagrados. Hombres ciegos no consagrados. Ella en esos años ya estaba diciendo esto. No me extraña que temblara por su pueblo cuando el Señor le mostró que iba a ser la apostasía omega, porque años después de escribir todo esto ya habéis visto los resultados. Nosotros sabemos que los adventistas del séptimo día no consagrados, quienes tienen un conocimiento de la verdad, pero que se han unido con el mundo, van a separarse completamente de la fe, escuchando a espíritus seductores. El enemigo va gustosamente a atraparlos con persuasión para guiarlos a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Para guiarlos a hacer guerra contra el pueblo de Dios. ¿A quién va a atrapar y a utilizar para esto? A los mismos adventistas. A veces pensamos, guay, cuando salga la ley dominical nos van a perseguir, que si católicos, que si no sé qué. Nuestros peores enemigos van a ser nuestros propios hermanos. Una gran proporción de esos que se suponen ser genuinos van a escuchar espíritus seductores y se van a volver traidores y van a traicionar las verdades sagradas. Ellos van a mostrarse como nuestros peores perseguidores. De entre nosotros se levantarán hombres hablando cosas perversas para guiar los discípulos hacia ellos, y muchos escucharán a los espíritus seductores. Ella estaba hablando en futuro y ahora resulta que estamos viendo todos los pasos en presente que se dirigen hacia ese futuro de lleno. Y bien, aquí viene algo que supongo que ya conocéis, pero que quizás vale la pena recordar, ya que estuvimos hablando sobre los jesuitas. Es una visión que tuvo Ellen White, un sueño. Un sueño fue. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek cuando la conferencia general estaba allí, mirando hacia afuera por el vidrio de la puerta, y vi una compañía marchando hacia la casa de dos en dos. Ellos se veían decididos y determinados. Yo los conocía bien y volteé para abrir la manija de la puerta para recibirlos, pero pensé, voy a ver de nuevo. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno llevaba una cruz y el otro una caña. Y conforme se acercaban, el que cargaba la caña hizo un círculo alrededor de la casa, diciendo 3 veces: esta casa está condenada, los bienes deben ser confiscados. Ellos han hablado contra nuestra santa orden. El terror me invadía y corrí a través de la casa hacia la puerta del norte y me encontré a mí misma en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero decidí no decir palabra por miedo a ser descubierta. Esto fue un sueño de Ellen White. No sé si notáis algo aquí. Primero ve a personas que ya conoce de sobras, los conoce bien. Vienen de 2 en 2. Cuando 2 personas van así, de 2 en 2, es como en una fila, ¿no?
Después ella vuelve a mirar porque quiere abrirles, pero a ver, vuelve a mirar y ¿qué ve? Que esa compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. ¿Habéis visto las procesiones católicas, no? En España estamos hartos de verlas, sobre todo por Semana Santa, las que queráis, sobre todo en el sur de España. Pues bien, estaban formando en ese modo. Y mirad qué sucede. Ha habido una transformación de esas personas, ¿no? Ahora se están mostrando tal cual son en verdad. Y uno que va con una cruz. ¿Los adventistas vamos con cruces? No, claro que no. ¿Y con cañas? Difícilmente, ¿no? ¿Y qué hace con una caña uno de ellos? Un círculo alrededor de toda la casa. ¿Sabéis que esto se utiliza en espiritismo, no? Se utiliza en espiritismo como invocaciones a espíritus de demonios. Y quien está dentro del círculo queda afectado de lleno por las manifestaciones satánicas. Es todo un ritual. Y esos círculos pueden ir acompañados de otras cosas. Pero además con esto estaba denotando algo. Debía haber un embargo. Se les iban a quitar las propiedades, todo el territorio marcado por esa persona. Y además dice 3 veces. No haría falta decirlo una sola vez. ¿Por qué 3 veces? Si tenían que ver con la orden jesuita, decirlo 3 veces tenía otra implicación. Diríamos Trinidad. Decir las cosas 3 veces. La Trinidad de ellos en verdad no es la divinidad nuestra, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque aparentemente digan eso. Tiene que ver con divinidades paganas. Estaba siendo una invocación a la Trinidad pagana bajo una sentencia contra ellos como pueblo de Dios. En fin, esto es un sueño solo, pero es un sueño con designios de profecía. Hermanos adventistas que en verdad no son adventistas, son de la compañía de Jesús, de la orden de los jesuitas. ¿Y ellos qué hacen? Instigar a otros, mandar a otros para levantarlos contra sus hermanos. Esto no es solo una cuestión de futuro. Esto es algo que ya está aconteciendo. Cuando hay hermanos que dicen las verdades, gente de posición dentro de la denominación encarga cometidos para que otros cumplan y rechacen a esos que están diciendo la verdad. Y eso es cierto, y no son bromas. ¿Sabéis? Tengo una experiencia que es bastante desagradable por el hecho de contar lo que sucedió, no porque fuera una gran desgracia en definitiva para nadie como persona física. Un hermano adventista que reside en Suiza, es español, lleva muchísimos años allí trabajando como jardinero para la obra adventista, que es donde hay la división adventista de Europa, la división europea, está en Suiza. Y él trabajaba allí de jardinero, hizo mucha amistad, evidentemente con el paso de los años, porque es una excelente persona, pues con los dirigentes de la Iglesia Europea. Y sabéis, ese hombre viene a veranear cada año a Girona, porque vivo en una parte muy turística, porque hay la playa, hay montaña, hay de todo, y claro, es un lugar muy atractivo para la gente. Pues bien, él cada año va allí porque se compró una casa. Y hace muchos años que nos conocemos. Y cuando estuvimos ya hablando hace unos años
sobre esas primeras conferencias, por allá el año 2006, que fueron grabadas en DVD, las primeras de la serie El Gran Engaño. Este hombre quedó impresionado con las temáticas. ¿Y sabéis qué hizo inocentemente? Me pidió DVDs para ir y llevarlos a la división europea, porque deben conocer esto y deben divulgarlo por todas partes. Inocente de él. Fue allí y habló con el señor Fricard, el presidente de la división europea. Y le dijo: pastor, le traigo este material porque es de un hermano de Girona, en España, que tal y cual. Le cogió el material y un tiempo después, no sé si fue al día siguiente o cuándo fue, me dice este señor, cuando volvió de vacaciones el año siguiente, que resulta que habían tenido una reunión en privado unas 50 personas de las dirigencias adventistas de Europa. Tardaron no sé cuánto tiempo en salir de allí, de esa reunión. Y cuando salieron, fueron a buscarlo directamente a él y le dijeron: queda totalmente prohibido que usted siga trayendo DVDs de Víctor Sant Vicenç y que sean difundidos. Esto es satánico. ¿Y sabéis qué hicieron? Me dijo él: quemaron los DVDs. Quemaron los DVDs. Que yo siempre digo, es que quemar un DVD tiene que costar mucho, porque no sé, ¿lo habéis probado alguna vez? A ver si coge con llama. Pues eso le dijeron a él. ¿Y sabéis qué más le dijeron? Y como no hagas caso, y él era un cargo importante, un anciano de la iglesia hispana en Suiza, te retiramos el cargo que tienes en la iglesia. Y claro, un hombre ya mayor, que lleva toda su vida en la iglesia, decirle eso es: ¡ay, ya está! ¿Y ahora qué hago? Se sienten muertos. Es lógico, llevan toda su vida vinculados allí. Eso yo lo entiendo. Quizás es cierto que hubo una falta de valentía y decirles: pues haced lo que os dé la gana, pero la verdad debe ser difundida, y si vosotros os calláis, las piedras clamarán, y vosotros estáis haciendo apostasía omega, porque estáis rechazando el conocimiento de la verdad y estáis evitando que el pueblo lo conozca. Pero no lo hizo. Tuvo miedo. Tuvo miedo y ya no pidió más DVDs para ser llevados por allá ni para ser repartidos. Antes de venir precisamente para acá, me llamó un señor de Barcelona. Yo había ido varias veces a la iglesia, o las dos iglesias que él frecuenta en Barcelona, y siempre le daba DVDs porque él me pedía muchas copias y las repartía entre los hermanos. Yo estuve varias veces en Barcelona haciendo conferencias en casa de mi hermana cuando antes vivía ella en Barcelona, y en un comedor pequeño se llenaba eso que no se cabía, y decidieron pues pedir al pastor que pudiese cedernos la iglesia para hablar allí. Al final se consiguió, después de cuando iba a tener la reunión, una presentación que me hizo el pastor de la iglesia realmente deplorable. Prácticamente le estaba diciendo a la gente: la sala se llenó, gracias a Dios. Les estaba diciendo antes de darme la palabra que prácticamente no hicieran caso de nada de lo que yo dijera. En otras palabras, les estaba diciendo esto. Cuando cogí el micro, claro, tuve que decirle algunas cosas, evidentemente, ¿no? Con todo el respeto, pero las cosas claras. Y presenté un tema precisamente sobre sociedades secretas. Había presentado también otro sobre Daniel 11, versículos finales. Eso ya me trajo unos grandes problemas con ese pastor. Por eso esa actitud después también, ¿sabéis? Y ese hermano que me pedía DVDs para repartir en esa iglesia, lo hacía con toda su buena voluntad. Siempre me pasaba informaciones de recortes de periódico o así, para que viera: mira, si te sirve para las conferencias. Y me llamó antes de venir aquí. Hacía quizás un año que no sabía nada de él. Y ¿sabéis qué me comentó? Que no me había pedido más DVDs por un motivo.
porque el pastor de su iglesia le dijo que si seguía repartiendo DVDs de Víctor Sant Vicenç, lo iban a expulsar de la iglesia. Un hombre mayor también, adventista toda su vida, su reacción fue la misma, se echó atrás. Sigue creyendo, sigue anhelando las temáticas, pero tiene miedo de compartirlas con los hermanos, porque lo iban a echar a la calle. Bien, a él se lo dije claramente. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Es algo que debemos tener presente. Y Dios nos va a pedir cuentas por eso. No sé cómo seguirá reaccionando Él en un futuro, pero no podemos callar la verdad, porque los dirigentes que pueda haber que no andan en los caminos de Dios, haciéndose pasar por dirigentes, digan cosas que no son y hagan callar la verdad a costas de amenazas. Lo mismo sucedió cuando fui a Mallorca a presentar unas temáticas. También dijeron lo mismo, que no vayan los adventistas a ver a Víctor Sant Vicenç. ¿Por qué? Bueno, la verdad no interesa. La verdad molesta. Y no porque la presente yo. Si cualquiera, tú, todos, cualquiera de vosotros, va a iglesias adventistas y presenta la verdad tal cual es, ¿creéis que no va a tener oposición? No importa el nombre de la persona, no es porque ese uno sea blanco, negro o verde o como sea, no importa eso. Lo que molesta es el mensaje. Y Satanás es el que va a moverlo todo para que el mensaje no avance. Pero es igual, ¿creéis que Satanás se saldrá con la suya acaso? El mensaje del cuarto ángel va a llegar hasta el final. Irá en crecimiento absoluto y nadie lo podrá parar por más que lo intenten. Y de eso debemos ser partícipes absolutamente todos nosotros. Y tú, Capernaum, y mirad que pone entre paréntesis, adventistas del séptimo día, que habéis tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en puntos de privilegio, hasta el Hades serás abatida. Haré con esta casa que lleva mi nombre, en la cual vosotros confiáis, y el lugar que di a vosotros y vuestros padres, como lo hice en Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Mirad cuántas veces leemos ese texto en el Antiguo Testamento y decimos, era para Efraín. Ya. Y Elena White nos tiene que decir, no solo era para Efraín, eso es una simbología también de lo que acontecerá en los últimos días. Y no lo escribo yo, ¿eh? Eso sí que no lo está escribiendo Víctor Sant Vicenç, no, lo está diciendo Ellen White. Y no creo que a ella le hubiese hecho la más mínima gracia tener que escribir esto. Porque cuando una persona ama a la iglesia, denunciar lo que se está haciendo mal en la iglesia no le gusta para nada, pero hay que hacerlo. Pero una cosa, la gente confunde la denuncia, que es para que las cosas que se cambien, con la crítica destructiva. Son dos cosas muy distintas. ¿Cuántos han caído porque confiaron en su profesión de salvación? ¿Cuántos están perdidos por su esfuerzo de conservar un nombre? Anda, ¿qué os parece la cita? Cuando Dios ordenó a Abraham que abandonara su país y amigos, él quizás hubiera razonado y cuestionado el propósito de Dios en esto. Pero él mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. Él fue al llamado de Dios. Esto es una lección para cada uno de nosotros. Cuando nuestro deber parece guiarnos en sentido contrario a nuestras inclinaciones, nosotros debemos de tener fe en Dios. Conforme se acerca la tormenta, una gran clase, quienes profesan tener fe en el mensaje del tercer ángel,
pero que no han sido santificados a través del mensaje de justificación por la fe en la sangre de Jesucristo, la reforma pro salud y separación de la apostasía y de toda maldad, abandonan su posición y toman refugio bajo de la bandera de las fuerzas de la oscuridad. ¿Habéis visto cuántos conceptos debemos abrazar? Porque de lo contrario cogemos otra bandera que no es la de Cristo, es la del lado oscuro. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, ellos llegan a ver las cosas casi en la misma luz. Y cuando llega la prueba, ellos están preparados para escoger el lado fácil, el lado popular. Hombres de talento y agradable presentación, quienes una vez se gozaron en la verdad, emplean sus fuerzas para engañar a las almas. Vaya casos, ¿eh? No debemos de seguir a la mayoría, porque si lo hacemos, no veremos el cielo. Y qué fácil es, ¿eh? Seguir a la mayoría. Porque si sigues a la mayoría, normalmente, ¿qué es lo que no tendrás? Problemas. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia va a ser formada antes del cierre de gracia, porque esta debe de ser la gran prueba para el pueblo de Dios, por la cual su destino eterno va a ser decidido. Y cita Apocalipsis 13, del 11 al 17. Esta es la gran prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de que sea sellado. ¿Y qué prueba es esa? ¿Tenéis Biblias? Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el versículo 18 ya lo conocéis de sobras, el 666. Por tanto, esto es lo que nos vamos a encontrar en breve, esta marca de la bestia. Una bestia le da el poder otra vez de nuevo a la anterior bestia, y va a utilizar los métodos que ya hemos visto para instaurar su poder en la tierra, y que nadie pueda comprar ni vender, hacer transacciones comerciales, si no estás marcado por ellos. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿Os dais cuenta cuándo va a suceder eso? Pues prácticamente ya, porque la apostasía ya está prácticamente de lleno por sus fueros. Y eso es historia. Una vez más, la historia se repite.
La iglesia primitiva, ¿qué le sucedió a la iglesia primitiva? Bueno, no lo pasaban muy bien, ¿verdad? ¿Y qué necesitó? Buscar ayuda del gobierno civil. Nace el ¿qué? El catolicismo. Constantino es, por un lado, un soberano y por otro, cabeza de una iglesia. Ya está, ya la hemos fastidiado a partir de entonces. ¿Entendéis ese texto que decía que aún algo lo detiene, que estuvimos leyendo ayer? Ya nada lo iba a detener, ya iba a salir la bestia. Mientras más grande la apostasía, lo más cerca que esa iglesia se parecerá a Roma. ¿Os dais cuenta? La apostasía dentro de la iglesia adventista, ¿qué es lo que va a implicar? Que se parezca ¿a quién? A Roma. El espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras asociaciones. Satanás se alegra porque él les inspiró sus atributos. Están en las huellas del romanismo. Y esto fue en 1895. Gracias a Dios, durante ciertas etapas la cosa se fue arreglando. Pero al final se ha vuelto a estropear todo de arriba abajo. Andar en las huellas del romanismo. ¿Qué significa esto? Algo muy fácil. Los jesuitas infiltraron, los jesuitas fueron llevándonos al terreno de Roma. Ecumenismo. Y aún habrá más cosas. La misma obra que se hizo en el pasado se llevará adelante bajo la apariencia de la asociación de la Conferencia General. Ciertamente no hay nada hoy que lleve las credenciales divinas. ¿Hasta cuándo seguirán así las cosas? Algunos allí no ven los planes dañinos que por años se han estado llevando a cabo de una manera clandestina. La esclavitud del alma de los hombres por sus mismos hermanos está profundizando las tinieblas que ya les envuelven. ¿Quién puede sentirse seguro que está a salvo al respetar la voz de la asociación de la Conferencia General? Si el pueblo en las iglesias entendiera la administración de los hombres que caminan bajo su propia luz, ¿respetarían sus decisiones? Yo les contestaría, no, en ningún momento. Se me ha mostrado que la mayoría del pueblo no sabe que el corazón de la obra se encuentra enfermo y corrompido. En Battle Creek, la mayoría del pueblo aprueba planes que no entiende. Esto pertenece a un escrito que normalmente los adventistas no tenemos. En español no está, por desgracia. Son los escritos de la colección privada de Spalding and Magan, dos profesores adventistas de los tiempos de Ellen White. Esa colección contiene escritos que, como no son de la iglesia adventista como tal, no pueden editar, al menos que les pidieran permiso o hubiera algo así. Pero Spalding and Magan sí que están ya publicados hace muchos años en inglés, y supongo que si sabéis inglés lo podéis conseguir. Yo os lo recomiendo, porque hay cada cita que por desgracia la denominación no le interesa que se conozca. Esto es pasado, sí, pero ¿qué hemos estado viendo? Que la historia se repite. El Comité de Libros ha estado siguiendo el camino marcado por Roma, año 1898. ¿Cómo puede ser esto? Siento un terror en el alma al ver lo que ha venido a suceder a nuestra casa publicadora. Las imprentas en las instituciones del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo que destruyen el alma. Y eso ya sucedía antes. Y no sé si vosotros aquí habéis visto algún libro del deseado de todas las gentes, la nueva edición en español. No lo habéis visto, ¿no? Si algún día tenéis ocasión, mirárosla bien. En el libro aparece una imagen, ya para empezar, de Jesús. Pero por si fuera poco, desde el inicio al final del libro, página por página, le recorre un mismo símbolo. ¿Sabéis cuál es? La XP,
dentro de un círculo. ¿Sabéis qué es eso? El signo de Constantino. El signo de Constantino, que según contaba él, decía que lo vio en el cielo antes de una gran batalla y que se le dijo: con este signo vencerás. Constantino. Que resulta que ese sello aparece desde la portada hasta la contraportada. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace ese símbolo en un libro tan crucial como el deseado de todas las gentes? ¿Sabéis? No me extrañan los ataques de Satanás sobre este libro, porque parte de lo que hemos leído aquí tiene que ver también con el libro que apareció del Espíritu Santo. Vaya declaraciones. No sé si queréis seguir o lo dejamos ya aquí. Esto aún tiene bastantes imágenes para continuar. Casi que preferiría dejarlo aquí porque es bastante lectura y tampoco quiero cansaros con ello. Pero no sé si conocíais toda esta historia de lo que está aconteciendo y de lo que Ellen White escribió al respecto. Pero desde luego, creo que con esto es para llegar a casa y empezar a pensar y avisar a nuestros hermanos. Porque no debemos tener manía a nadie que esté en la denominación aún de los adventistas del séptimo día. Al contrario, debemos considerarlos nuestros hermanos y decirles las cosas para que reaccionen. Y hay que hacerlo con amor, pero hay que decir las cosas claras. Y solemos de decir solo a la gente de abajo, o solemos de decir también a los pastores. Claro que sí. Otra cosa es cómo van a reaccionar, pero eso ya no depende de nosotros. Pero nosotros debemos orar por ellos, porque Dios tiene mucho pueblo allí. Pero por desgracia, las profecías de Ellen White, que son del Señor en definitiva, nos estaban advirtiendo de lo que llegaría a acontecer allí dentro. Sabéis, se habla mucho de las finanzas, de los diezmos. Hay personas que se sienten mal por no dar los diezmos a la denominación oficial, aunque a veces prácticamente se hayan salido, porque tienen un cargo de conciencia, porque han sido educados así. Hay dos temas que presenté sobre el tema de finanzas y presenté con argumentos bíblicos y las citas de Ellen White, que por desgracia la denominación les molesta. ¿Qué hay que hacer con los diezmos cuando las cosas no se están haciendo bien en la denominación? Por favor, miraoslos si no lo habéis visto. Mayordomía cristiana. Hay dos temas. La primera parte es prácticamente un estudio bíblico para mostrar que el diezmo hay que darlo. Y el otro, la continuación, son prácticamente todas esas citas de Ellen White que aclaran muchas preguntas y cuestiones que muchos nos hemos llegado a plantear. Otros no. Hay personas que bueno, no sé, viven un poco distinto, ¿no? Pero que todo el mundo debería plantearse. Y allí veréis la voluntad de Dios al respecto. Os lo recomiendo. No porque lo haya presentado un servidor, sino porque lo que presenté fue escrito por mano divina. No por Dios directamente, pero sí inspirado. Y vale la pena. En fin, vamos a dejarlo aquí si os parece. Y este tema no concluye. Luego se presentan más citas y muchas más pruebas ya prácticamente de nuestros días para ver que la apostasía omega, por desgracia, no es una cuestión de futuro. Es una realidad de ahora. Y dentro de poco aún va a ser peor. Que Dios nos ayude a ser fieles. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por esta interesante conferencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 172, El Rey que viene, cerca está. Hermano Arturo, ¿está por ahí? Venga a dirigirlo, por favor.